buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este nuevo programa de entrevistas. Esta tarde la transmisión está focalizada en un artista bastante interesante de nuestro quehacer sanmartinense, y se trata nada menos que de Frank Machuca. Este artista plástico bastante joven nos trae su trabajo muralista, que es por el que más se le conoce, pero descubriremos en medio de la entrevista que nosotros en realidad tenemos en nuestro medio diversos artistas jóvenes con muchísimo talento y muchísima capacidad, sobre todo de autoaprendizaje, esta capacidad de aprender en modo autodidacta. Y tenemos felizmente la capacidad autónoma de los artistas plásticos de la Amazonía, al no haber sido formados en su gran mayoría en situaciones bastante complicadas, porque no existe una escuela. Nosotros tenemos la capacidad de ellos de poder aprender con los materiales y con las situaciones que ellos mismos tienen en sus propias localidades, ¿no? Entonces, hay que resaltar algo muy importante, y es que los artistas plásticos en la región amazónica, sobre todo en ciudades donde no existen las escuelas de bellas artes, tienen una importante capacidad de aprender con los materiales de la propia imaginación, del propio acervo personal, familiar y local. Y eso es muy importante porque nos da a nosotros la idea de personas, de artistas que tienen una inmensa capacidad de aprendizaje. Y imaginemos lo que podría ser de estos artistas si realmente pudieran formarse dentro de un ámbito académico con valores y temas investigativos, como puede ser el color, ¿no? La disciplina del arte, de la pintura y la ilustración, tienen elementos que pueden generar definitivamente una capacidad única de diversidad. Y entonces el Perú se estaría nutriendo también de estos artistas en modo no solamente autodidacta, sino que se generaría un espacio muy importante. Esto es lo que cabe resaltar ahora que analizaremos y disfrutaremos de la obra de Frank Machuca, este joven talento radicado pues en Moyobamba. Bueno, sin más preámbulo, entonces esta tarde tengo el placer nuevamente de tener con nosotros desde el estudio virtual de la galería de Casa Tuzui, en colaboración, por supuesto, con ArtPlasam, la Asociación de Artistas Plásticos de San Martín, a este gran artista. Vamos a presentar entonces a Frank Machuca. Adelante, por favor, Frank. Bienvenido. ¿Qué tal, amigo Herbert? Mucho gusto. Encantado de poder conocerte por fin. Tengo muchas buenas referencias de ti. Mucha gente me ha hablado mucho de ti. Y bueno, qué bueno que seas tú quien me pueda entrevistar y conocer un poco más de lo que hago, ¿no? Del arte que hago. Bienvenido, Frank. Aquí en la región nosotros somos muy contentos de tu obra, sobre todo del complemento que en equipo nosotros vemos el trabajo que tú estás haciendo desde muy joven, y nos da una idea muy clara de cuál va a ser en el futuro tu trayectoria, ¿no? Si has avanzado, digamos, hasta ahí ya personalmente con todos tus
con todos, digamos, con todas sus capacidades. Pues sabemos que un artista cuando no ha frecuentado ambientes académicos es todavía un artista popular y en alguna manera tú representas, Frank, a ese nuevo ejército de artistas que salen del pueblo, que representan el saber popular y que de alguna manera son el futuro. Gracias a Dios tenemos todavía mucho talento en nuestro país y eso es lo que queremos compartir ahora esta tarde con nuestros amigos que nos siguen en esas transmisiones de Art Plaza. Entonces, bueno, cuéntanos un poco, Frank, ¿de dónde viene el arte? ¿Tú en familia tienes algún pariente que haya sido artista? Bueno, en realidad yo desde muy niño comenzaba a pintar, a dibujar, a hacer muchas cosas, pero no tengo referencia de algún familiar que haya sido, bueno, dibujante o pintor. Lo que sí tengo familia acá en Moyobamba es familia de músicos, ¿no? Ajá. Músicos, claro, músicos. Entonces, cuando yo era niño, mi mamá, por llevarme al tema del arte, me metí a enseñar para que yo aprenda lo que es a tocar guitarra, a tocar distintos instrumentos. Y la verdad que era muy malo haciendo eso y lo tenía que dejar. No tenía esa habilidad en los dedos como para poder entonar o tocar algún tipo de instrumento musical. Pero el tema del dibujo era algo que poco a poco lo he ido agarrando, lo he ido aprendiendo, claro, con el apoyo de mi madre y sí, por ahí un par de amigos, un par de primos que dibujaban, pero por hobby, ¿no? No, la verdad que no, familiarmente no sé de qué forma he podido adquirir eso, ¿no? De repente por este tema de la música, tal vez. Ajá. Entonces, digamos que de todas maneras había como un antecedente artístico, pero no directamente ligado a la ilustración y a la pintura. Claro. Entonces, Sí, bueno, exacto. esta ha sido una bendición que tú has tenido. Prácticamente hay algunos niños que efectivamente nosotros notamos que tienen este talento en modo natural y nos sorprende siempre esta capacidad y decimos, ¿cómo ha aprendido, no? A dibujar. Qué lindo, ¿no? Y es como también con la música. Hay niños que comienzan a cantar de pronto desde muy pequeñitos y ese es un talento natural que, bueno, hay que agradecer siempre a la madre naturaleza que nos puede regalar, digamos, estos talentos. Pero ¿qué sería del talento si no se desarrolla, ¿no? Entonces, también el esfuerzo personal tuyo y de tu familia, de haberte apoyado, sostenido para que tú puedas seguir aprendiendo, digamos, de alguna manera. Y dime, ¿cuáles son tus orígenes, Frank? ¿Tu familia es solamente de Moyobamba o ustedes, tus familiares han migrado de alguna otra ciudad? Yo soy de Iquitos, ¿no? Yo nací en Loreto, hasta los 8 años he vivido ahí, pero mi mamá, de parte de familia de mi madre, son netos moyobambinos, todos son moyobambinos, y mi padre sí es loretano, pero yo he vivido con mi mamá y por eso es lo que radico acá acá en Moyobamba, ¿no? Pero soy 100% iquiteño, pues. Ajá. Eh, bueno, hemos visto que la mayoría de los residentes de aquí en la región San Martín, bueno, hay una fuerte movilización, la mayoría se han desplazado, han migrado, y esto genera de todas maneras una región bastante mixta, que es como lo es todo el Perú en realidad, ¿no? Sí, por supuesto. Esto nos aleja un poco de esos purismos, esas miradas chauvinistas, puritanas, que, bueno, piensan que uno es y debe quedarse en su sitio. En realidad, el ser humano se ha desplazado desde que es ser humano y esto es más bien la causa de la evolución del ser humano, el poderse desplazar con libertad y el seguir aprendiendo. Qué interesante. Claro. De todas maneras, sí, el contacto tuyo con el medio amazónico, con la región, por supuesto, ha impreso en tu memoria
de color, si se puede decir así, ha impreso una forma, una paleta de colores, una mirada pues diferente del arte que tú desarrollas, ¿no? Porque finalmente Sí, nosotros... claro, exactamente, porque he visto dos tipos se podría decir dos realidades de selva, ¿no? La selva baja de Iquitos, más amazónico, y este hermoso lugar, pues, del Alto Mayo, ¿no? Partiendo desde Tarapoto, Moyobamba, entonces toda esa zona ha sido como una recopilación de ese bosque que tenemos, y eso es lo que yo plasmo en mis pinturas, ¿no? Por supuesto, el medio ambiente, la vivencia también, ¿no? Es todo lo que te rodea. Y bueno, Moyobamba, por otro lado, tiene pues un clima maravilloso, tiene, eh, digamos, una biosfera impresionante, ¿no? Y es a partir de ahí que tú también traes tu inspiración, por lo mismo que es lo que a ti te inspiró un poco a seguir tu propia carrera. Tengo entendido que tú eres ingeniero, ¿no? Sí, exactamente. Por cosas de la vida soy ingeniero ambiental colegiado y nada, que cuando terminé el colegio, como todo joven, no sabía qué hacer, ¿no? Yo, la verdad que quería ser arquitecto por el tema del dibujo, del arte, pues. Por supuesto. Claro, pero por un tema de que no hay una escuela de arte, bueno, quería ser arquitecto, pero al final terminé estudiando ingeniería ambiental, que es una carrera muy linda, muy bonita, muy especial para mí, porque ha sido una base para poder reforzar todo lo que yo pinto, ¿no? Entonces, como siempre suelo decir, a mí me ha pasado algo tal vez lo contrario, ¿no? Porque yo en la universidad en realidad no pintaba, ¿no? No pintaba. No pintaba y cuando he terminado ya la carrera recién empiezo a pintar. Entonces el arte ha comenzado a acaparar cada vez más hasta desplazar mi carrera y vivir 100% del arte, ¿no? Porque casi todo el tiempo estoy pintando, ¿no? Trato de estar inspirándome, todo eso. Interesante lo que dices porque esto que acabas de decir es un acto absolutamente revolucionario, ¿no? La mayoría de personas piensa que vivir del arte es imposible y que casi nadie podría hacer eso, pero vemos en ti una persona que ha logrado en cierto momento ese equilibrio, ¿no? Porque no hablemos todavía de éxito, porque tú Claro. eres joven y por supuesto si tú pensaras que has llegado al éxito de tu carrera, estarías al final de tu carrera y te falta mucho por hacer, ¿no? Tú estás más Sí, bien obvio, comenzando, estás obvio que empezando sí. recién y ahora vamos a poder apreciar tu arte. Entonces es muchas, o sea, la idea de estas transmisiones, Frank, están basadas primero en presentar al artista, en dar un testimonio de la persona que tenemos, más allá del artista, que sea popular o conocido, quién está detrás del pincel, ¿no? En el estilo, eh, en el estilo en que nosotros manejamos, digamos, este espacio, queremos sobre todo extraer esos ejemplos de vida, esas formas en las cuales el artista logra ir contra la corriente, como se puede decir, no solamente logrando algo que ya es muy difícil en nuestro medio, que es aprender. Aprender en el Perú, y digamos la verdad, es un privilegio, no es un derecho, como en otros países. Entonces, si quieres aprender, tienes que ir siempre hacia lo privado. Tenemos que ir siempre hacia la zona de lo privado y de lo costoso, y tenemos que migrar probablemente a lugares centralizados, como puede ser en este caso ciudades donde haya una escuela en cualquier materia en la que tú
quieras, digamos, trabajar o aprender. En tu caso, tú lo has hecho a tu modo, con tus propios materiales y medios, y en el lugar donde estás, sin necesidad de desplazarte para aprender todo lo que sabes. Y eso ya de por sí es un acto de gran revolución, porque hay muchos jóvenes que se quedan en el camino, Frank, y eso tú lo sabes. Entonces, ahí está tu testimonio, por una parte, que es algo muy interesante que vamos a ir a revisar ahora, ejemplificar sobre todo en tu experiencia, todo eso que la gente de tu edad, sobre todo, necesita para seguir adelante, ¿no? O sea, para salir del anonimato, para seguir trabajando en arte, y efectivamente es un logro muy importante. Entonces, vamos ahora a contarle a nuestros amigos cómo fue tu evolución como artista, ¿no? Tengo una foto muy, muy bonita que me acabas de mandar, lo quiero mostrar. Claro, esa es una buena foto. En la cual se ve pues a un Frank realmente bastante pequeño, todavía, como se dice, ni siquiera un preadolescente, que ya estaba realizando sus obras, sus primeras obras, y eso, bueno, eso es hermoso, siempre ver cómo la capacidad que tienen los niños, sobre todo tan jóvenes, tan pequeñitos, digamos, de hacer, ¿no? Un trabajo bastante simple y que los puede conducir efectivamente a desarrollar esta arte tan hermosa que es la pintura. Cuéntanos un poco esta parte de tu historia, Frank. Claro, creo que acá tengo 11, 12 años, ¿no? Ya estaba entrando a la secundaria, sino que no soy tan niño, sino que parezco, ¿no? Más niño ahí. Pero no crecía, no me desarrollaba todavía. Pero esta es una pintura que lo hice, es una de las primeras que hice con un profesor de mi colegio, el Colegio Ignacio Velázquez. Y estaba en todo ese tema del aprendizaje. Es una pintura hecha con esmalte, en realidad, ¿no? Ahora ya no se utiliza para pintar lo que es esmalte, muy poco, pero es una pintura con esmalte. Y recuerdo que yo me iba a pintar a las 8 de la noche, pasando un día durante toda la semana, me iba lejos, él vivía lejos, mi mamá me llevaba, y me quedaba ahí a pintar con él. Mi mamá me acompañaba y me regresaba a las 11, así, por esa hora más o menos. Y hacíamos esa ida y vuelta, más o menos. El cuadro me demoré en pintar como tal vez unos 3 o 4 meses, ¿no? Pero muy interesante la forma como empezaba a pintar. El detalle era muy gracioso también porque quería pintar aparte yo solo, pero me faltaba el apoyo de alguien como para que me instruyan, ¿no? Entonces, es el único cuadro que me queda ahorita, el más antiguo que tengo. Ah, mira, ¿y qué ha pasado con tus cuadros? Los regalé, los vendí, pero este es el más antiguo. Es del 2004 eso, 2004. ¿Y qué edad tenías ahí, Fran? Creo que tenía 13, por ahí, 13, sí, 13 años más o menos. Qué interesante, ¿no? Poder conservar esos trabajos de esa edad, siempre muy, muy grato para la memoria, el poder hacer este tipo de colección. Y así que entonces tú has vendido tus cuadros de esa edad también. Uno que otro por ahí, ¿no? Los regalaba mayormente, ¿no? Ajá. Uno que otro. En el colegio siempre yo pintaba, sobre todo con carboncillos, con colores. Ajá. No pintaba mucho con el tema de la pintura, el acrílico y mucho menos el óleo, pero carboncillo sí, hacía muchos dibujos al carboncillo y concursaba. Siempre concursaba, me acuerdo, y a veces ahí ganaba, ¿no? Uno que otro premio me daban. Y eso era como impulsarme para seguir, por supuesto, realizando, pues sí, claro. En la universidad ya lo dejé.
Ya, claro, llegaste a la universidad y ya prácticamente lo dejaste, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuál es la diferencia, en todo caso, de trabajar con carboncillo o trabajar, por decir, con pastel o con otro tipo de materiales? Creo que lo principal para empezar, cuando uno es autodidacta, siempre empiezas con carboncillo, ¿no? Sí, exactamente, con carboncillo y lápiz técnico. Eso es como que la base para el dibujo, ¿no? Yo hacía todo con carboncillo, carboncillo graso era. Luego pasé al carboncillo semigraso, que es un poco más oscuro. Ajá. Y claro, y luego posteriormente ya usé PIT. Es otro tipo de material que uso, PIT pastel y pasteles también. Posteriormente ya comencé a utilizar acrílico y óleo, pues, ¿no? Y un poco de acuarela también, me acuerdo, pero la base de todo era mi carboncillo, para todo. Tengo bocetos de carboncillos, dibujos que hacía, caricaturas, caricaturizaba bastante a la gente, hacía dibujos simples. Sí, ahí un poco apolillados, pero los tengo todavía. Eh, bueno, hay prácticamente una tradición siempre de los buenos artistas de ser muy generosos con su trabajo. He conocido muchos pintores que han regalado prácticamente todo lo que han hecho en su primer periodo y se les distingue siempre así porque se sabe que cada trabajo es irrepetible, Frank. Tú tienes una generosidad tan grande que has prácticamente dejado atrás tu propia colección para quizás para impresionar a una chica o para regalarle algo especial a una persona que tú sientes que merecía tener un trabajo, o por simplemente el hecho de congratularte con alguien por un cumpleaños. Y la generosidad de los artistas siempre es grande, es más grande mientras son más creativos. Con qué celeridad, con qué, digamos, frecuencia tú sueles acabar un trabajo? O sea, ¿cuál es tu rutina? Digamos, se podría decir que en ese periodo que ha sido más acelerado, tú, ¿cuántos dibujos o cosas por regalar sacabas en una semana, por decir? Bueno, en realidad cuando yo era colegial dibujaba, no era muy seguido lo que hacía, ¿no? Cuando tenía tiempo lo agarraba y pintaba, no era mucho lo que pintaba. Cuando termino ya, cuando estoy en octavo ciclo, ahí es donde le empiezo a agarrar más o menos 2011, desde el 2011 sí, casi ya no he parado de pintar. Sí, he llegado a pintar todos los días. Incluso una vez llegué a enfermarme por pintar, me dio hasta fiebre, una oportunidad de tanto pintar. Así. No, en serio, y son cosas que me han pasado porque, o sea, no paraba de pintar, no paraba de dibujar, pero llegas a cierto punto como ahora que ya me doy un poco de tiempo para descansar y en ese lapso trato de imaginarme o crear o hacer algún tipo de ilustración para un futuro proyecto, ¿no? Suelo hacer eso, ¿no? Claro, si tengo ganas de pintar, lo hago, ¿no? Pero he llegado a hacer, antes de la pandemia, lo normal era que pinte, por ejemplo, un mural entre 4 a 5 al mes, más o menos, ¿no? Así Ah, era un wow, promedio. bastante, ¿no? Quiere decir que tu trabajo es bastante solicitado, no solo en la región. Frank, después hablaremos de eso. Tu trabajo ha trascendido lo amazónico, las municipalidades o los distritos de la Amazonía, ¿verdad? Sí, en realidad sí, sí he pintado, he tenido la oportunidad de hacer exposiciones con artistas de acá también. He estado en algunos lugares de acá de Perú, pero sobre todo más el tema del mural es lo que más me ha movido, ¿no? He podido pintar en Cusco, en Iquitos también. El otro día estaba viendo sobre el hospital del Hospital Regional de Loreto, cómo estaba en caos y todo eso, y recordé que ahí justo en ese ambiente tenía un mural también, tenía un mural así, con una temática de vida, ¿no?
espero que todavía se conserve. Y así he estado pintando en varios lugares y sí he tenido la oportunidad también de hacer unos trabajos fuera del país también muy interesantes y muy gratificantes, muy enriquecedor, ¿no? Como artista. Ajá. Cuéntanos este periodo que estamos viendo en esta foto, por favor. ¿Qué se te pasaba por la mente en ese momento? ¿Cómo se te ocurrió pintar personas? Que es algo muy Ah, frecuente. bueno, en realidad sí, el hecho de ser, creo que autodidacta también ha influenciado bastante porque en realidad he pintado casi todo, piedras, incluso una vez subí, acá hay un lugar que se llama el Morro de Calzada, subí a hacer unas cositas por ahí, he pintado cuerpos, polos, vidrios, lunas, de todo. Esta es una fotografía, ya creo que tengo como 15 años, era para una comparsa que hacía mi colegio, ¿no? Y siempre apoyaba de esa forma al colegio para que pueda participar. Y bueno, el cuerpo, el tema de pintar cuerpos también es todo un mundo, ¿no? Entonces, lo hacíamos de una forma muy empírica en realidad, con los materiales no adecuados, pero sí se obtenía lo que se quería un poco, ¿no? Fue una etapa también y posteriormente sí he vuelto a hacer pinturas corporales, pero actualmente ya hace mucho que no los realizo. Es un tema la textura de la piel también es un tema muy interesante de aprender, muy interesante. Sobre todo por la versatilidad que tiene el cuerpo humano de expresar cosas distintas. No existe un cuerpo igual a otro y no existe tampoco una pintura que tú hagas sobre un cuerpo igual a otra porque está en movimiento, ¿no? Sí, Eso exacto. se recrea a sí mismo, es una pintura viviente prácticamente y se recrea a sí misma en cada posición, en cada situación. Nosotros, bueno, que trabajamos del lado de la fotografía, también disfrutamos mucho de ese Claro. tipo de trabajos por la versatilidad que tiene el cuerpo humano de autorrepresentarse y es como si convivieran en el mismo espacio la obra del autor y el cuerpo humano, ¿no? Que está en movimiento. Entonces, se genera ahí una cantidad de significados y simbolismos que para nosotros los peruanos tiene mucha importancia, porque somos un país milenario que desciende de unas tremendas culturas que el planeta no ha tenido así nomás. Somos un foco de civilización mundial y nuestra cultura visual, Frank, es muy grande. Por eso es que incluso sin estudiar en el mundo académico, muchos artistas populares y artistas autodidactas como tú tienen un éxito enorme, tremendo, porque la capacidad de aprender está basada sobre todo en la experiencia. Y la experiencia humana que nosotros tenemos, como repito, como un país milenario, nuestra cultura está muy nutrida de estas capacidades, ¿no? En los colores, en los textiles de la Amazonía, por ejemplo, puedes encontrar formas, colores, significados y simbología muy fuerte. Eso cuando lo transmites en el cuerpo humano, me imagino que debe ser realmente una cosa maravillosa. Vamos a seguir viendo tus fotos de esa época. A mí lo que me gusta mucho y me apasiona es sobre todo reconocer dentro de la obra de un artista la capacidad que ha tenido de, sobre todo, de salir adelante con pocos recursos, ¿no? O sea, eh, esta es una de tus primeras obras, me parece, Frank, y podemos notar ahí que has utilizado el carboncillo, ¿verdad? Sí, exactamente. Fue un dibujo que hice y fue un dibujo que lo expuse. Fue en mi primera exposición que hice por ahí, por el 2011, acá en la ciudad de Moyobamba. Ajá. Junto con el apoyo de la Dirección Desconcentrada de Cultura, monté mi primera exposición con unos bocetos en realidad que eran
Era parte del aprendizaje, ¿no? No había mucho tema de calidad ni eso, ¿no? Pero significaba mucho para mí porque eran mis primeros dibujos, ¿no? Ahí hizo el carboncillo, me gustaba mucho hacer las orquídeas. Tuve un proceso de hacer bastante flores en esa parte, ¿no? Flores y fauna. Ajá. Bueno, como decía, es lo que tienes a mano y justamente en la naturaleza de una ciudad como Moyobamba, que es la capital nacional de las orquídeas, tenemos una biodiversidad impresionante, donde si tú te metes solamente a tu jardín vas a encontrar decenas y decenas de seres vivos que pertenecen a esa parte del mundo, ¿no? Y entonces tenemos, en un metro cuadrado, tenemos centenas digamos, insectos, flores exóticas, y Sí, para un niño, ¿no? Para un niño, ese mundo lúdico de colores, esa observación que tenemos los niños cuando estamos hurgando dentro de nuestro espacio, claro, tú lo has expresado inmediatamente, y eso es lo que justamente decíamos, ¿no? La importancia primero de ser apoyado en edad temprana por la familia, que puede ver estas habilidades de un niño o de un jovencito y poderle enseñar a partir de lo que tiene, ¿no? Que es su propio medio. Qué interesante todo esto, porque me imagino a un niño viviendo en una zona donde hay puro cemento, se inspirará probablemente en otras cosas, ¿no? No sí. en esta belleza. Claro, eso también en el transcurso que he tenido la oportunidad de pintar en otro lado, he visto, ¿no? Como que, claro, el artista tiene esa raíz de donde viene, ¿no? Pero también es súper increíble como una persona crecida en lugares así urbanos, llegan a pintar cosas hermosas, ¿no? O sea, gente que nace en la sierra también, o sea, cada uno maneja un estilo propio muy interesante que al final eso te enriquece, ¿no? Eso te enriquece. Claro, y hay que reconocer que nuestro país, pues, tiene justamente estas formas, estos Claro, colores. Qué sí, bonito, ¿no? Imagínate este mundo en el que te has formado, ¿no? Lleno de estas plantas que si para nosotros son exóticas, figúrate para alguien que nunca ha conocido la sí, selva, ¿no? exactamente eso me pasaba cuando pintaba en ciudades así donde no existe selva, como por ejemplo cuando estaba en Buenos Aires, no hay, prácticamente Argentina en algunas zonas pero no existe una selva pues como la de nosotros, ¿no? Ahí te das cuenta la maravilla que tenemos como país en lo que es recursos, flora, fauna, lo verde que tenemos. Y otro aspecto muy importante también es los pueblos originarios que tenemos, las comunidades nativas que no existen en otros lados o existen muy pocos, ¿no? Eso también es una cosa muy interesante que nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? Por supuesto, Frank, nosotros vivimos, bueno, ahorita en un país que tiene 48 lenguas amazónicas, o sea, Por perdón, supuesto. nativas, de las cuales 44 son de la Amazonía. Tú imagínate, en Europa, por países como España, se sienten súper orgullosos de tener 5 identidades, y te lo dicen, ¿no? Nosotros tenemos 5 identidades, te dicen los catalanes, los gallegos, ¿no? Los euskera, son, son, Claro. son culturas, ¿no? Completamente diferentes. Entonces, si uno escucha a un español y dice, bueno, ellos tienen 5 identidades, muy bien, ¿no? Excelente, qué bueno. Nosotros tenemos 48, ¿no? Increíble, ¿no? Es Increíble. Y son alucinante. y tú uno hace un paquete y dice, bueno, bueno, son selváticos, son iguales. No, o sea, tú no, si conoces realmente, por ejemplo, la región San Martín, tiene 3 identidades muy claras, ¿no es cierto? Son los aguajún, la cultura shawi y los quichua lamistas, que son los que Claro. más... Entonces, ¿qué cosa tiene que ver un quichua lamista con un shawi, por ejemplo? Ninguna de estas 3 identidades se parece ni en lengua ni en cultura.
no comparten lingüísticamente absolutamente nada. Y son identidades tan fuertes y tan diferentes como esas identidades europeas. Entonces, qué orgullo debe sentir un artista peruano joven de tener a su lado por lo menos dos patrimonios importantes de la humanidad. Uno, esta tremenda biosfera y biodiversidad que tú aprecias, además desde dos puntos de vista, del punto de vista científico de un ingeniero ambiental y desde el punto de vista de un artista autodidacta. Y por otro lado, las lenguas, ¿no? Sí, exacto. Eso que estás diciendo es un patrimonio. Y dime, ¿tú has trabajado también con colores nativos, con otro tipo con una paleta, digamos? ¿Has investigado esos temas, Fran? ¿Me hablas de pigmentos naturales? Sí. En realidad muy poco. Sí he utilizado algún tipo he utilizado, por ejemplo, lo que es café, pero ya meterme más a eso, no. Lo que sí me gusta más es el tema de la textura del lienzo. Lo que sí he pintado es en llanchama. Me he conseguido la hoja de la capa de plátano, que te sale una textura increíble, muy hermosa y con un valor muy agregado, ¿no? Hermoso, ¿no? Marroncito y todo eso. De igual manera, claro, de igual manera también en el papel de la caña de azúcar, ¿no? Que todo es como reutilizado, ¿no? De los artesanos, ¿no? Y que se llega a pintar y conseguir unas texturas increíbles. Eso es una forma que también he tratado de averiguar eso, y sí, tengo bastantes trabajos en mi taller donde realizo sobre esos tipos de superficies. Me gusta bastante las superficies. De esa forma sí lo he tratado de investigar. Bueno, imagínate qué generosidad también de nuestro país, ¿no? Tan extenso y grande en todas sus capacidades, que nos regala incluso el soporte, ¿no? Sí, exacto. Imagínate. Claro. ¿Cuántas formas de hacer papel tendremos aquí en nuestra región si nos esmeráramos solamente por investigar, ¿no? Por ejemplo, de la superficie del coco, por ejemplo, el algodón, ¿no? El algodón sí. que crece, un algodón que no es el algodón pima, no es el algodón blanco, es un algodón gris, que tiene otros colores, otras tonalidades. O sea, imagínate si debe existir, por supuesto, sabemos de algunas personas que están trabajando este tema en Chasuta. Tenemos algunos artistas aquí locales que están trabajando estos temas, sobre todo esto que mencionas del plátano. Es sabido que en algunas localidades como Chasuta o Lamas se trabaja ya el papel, digamos, no solo reciclado, sino también en modo experimental. Y qué bueno, Frank, que ya hayas pues podido experimentar estos trabajos, los colores, pero sobre todo es tu arte, es tu mirada de lo que te rodea y la manera en la que estás plasmando esta realidad, ¿no? Entonces, bueno, para contarles un poco a los amigos que nos siguen, que todavía no conocen tu trabajo, aquí en la región San Martín y en las regiones amazónicas hubo un movimiento, y ya hemos tenido el placer de entrevistar y de tener en esta sala virtual a varios de estos artistas plásticos de la región que han pertenecido a un movimiento que se forjó a mediados del 2015 más o menos, como una respuesta casi política al desorden, al caos que viene a crear pues justamente estas elecciones que tuvimos, y casi todos tienen la misma idea un poco. Estamos hablando justamente del movimiento muralista, Frank. ¿Tú has pertenecido a este movimiento? ¿Has trabajado con ellos? ¿Me hablas de Muralización Nacional? Exactamente. No, bueno, yo la verdad que empecé a dibujar y a pintar saliendo de la universidad, era más o menos 2013. Ajá. La primera vez que veo un mural acá fue con Equilibrio. Ellos son los primeros que vinieron, que hicieron también en Tarapoto, ¿no? Y acá en Moyobamba.
a partir de ahí comencé a pintar. Yo empecé a pintar independientemente, pero escuchaba de un grupo llamado Muralización Nacional, que eran varios. Sí. No he sido integrante, pero sí he participado en 2 festivales que hizo Muralización Nacional ahí en Tarapoto, ¿no? Y fue muy, muy bonito, muy bonita experiencia. Luego, posteriormente, ya cuando ellos vinieron a pintar acá un mural cerca del centro de Moyobamba, ahí es donde ya conocí a algunos artistas que hasta ahora tienen bastante vigencia, ¿no? Me acuerdo mucho de ellos, aún eran jóvenes, ¿no? Ajá, sí, pues por supuesto, estamos hablando de 5 años atrás. Y por supuesto, 5 años atrás o 6 años atrás, tú estabas todavía en una edad bastante joven en la que probablemente estabas recién haciendo tus primeros murales, como el que estamos viendo ahorita, ¿no? Sí, ese es un mural que lo hice para una ONG, me acuerdo que fue de los primeros que hice, lo hicimos en grupo en realidad. Eh, Utilizaba bastante colores planos, Ajá. estaba aprendiendo recién estaba empezando a hacer retratos ahí un poco, me estaba aprendiendo a usar los colores y todo eso, ¿no? Entonces era todo una forma de aprender, siempre mezclando la flora y la fauna, por supuesto. Sí, veo que tienes una afinidad con esta plantita que le llaman lengua de fuego. Heliconia, Sí, Heliconia, Ruturi, claro. Sí, es que es una planta que te ayuda bastante a integrar otros elementos ¿verdad? de diferentes formas, ¿no? Y como siempre, ahí, por ejemplo, siempre hacía guacamayos, siempre pintaba lo que era floros y todo eso. Ha sido todo un proceso muy, muy lindo y muy interesante Ujú. que lo he disfrutado bastante, lo he Ajá. disfrutado mucho. Frank, tú, dentro de tus conocimientos de pintura, en las curiosidades que debes haber tenido, ¿te has fijado en trabajos de otros artistas? ¿Quién ha sido tu referente, por ejemplo? ¿A quiénes has admirado y has imitado en un principio? ¿A quiénes sigues como maestros, digamos? Bueno, en realidad he visto, he seguido a mucha gente, muchos artistas. Me gusta bastante, por ejemplo, que es el trabajo de Dalí, ¿no? Miguel Ángel. Pero ya entrando un poco más acá a la actualidad, me acuerdo cuando yo estaba empezando a pintar, yo todavía era más joven, veía revistas y me llamaba mucho la atención de las pinturas de Rupay, del maestro William Rengifo, ¿no? Entonces, Ajá. era una forma de inspiración. Incluso yo viajé a Tarapoto para poder conocerlo, me acuerdo. Viajé. Y lo conocí y luego ya coincidimos en una exposición. Así hay mucha referencia. Yo te podría decir que hasta gente que he pintado y no me ha ayudado de poquito en poquito. O sea, me gustan mucho los trabajos que he visto. Por ejemplo, me acuerdo que también cuando yo estaba en la universidad, yo veía revistas y salían mi amigo Ayuco, mi amigo Guatzildi, Carvajal, eran los que estaban en ese boom de la pintura, ¿no? Y era como una influencia. A mí particularmente me encantaba mucho el trabajo del amigo Ayuco, ¿no? Cómo integraba la forma, cómo relacionaba el arte con la naturaleza y todo, ¿no? Y luego posteriormente ya comencé a ver trabajos de otras personas, ¿no? Muralistas, por ejemplo, Desertor, Jade Rivera, que son creo que uno de los máximos exponentes en Latinoamérica, ¿no? Entonces, Referentes nacionales y internacionales claro, peruanos, ¿no? y exactamente, y posteriormente ya he visto bastantes otros artistas y muy interesantes, ¿no? Entonces cuando tú estás empezando como que es una fuente de inspiración ver todo ese trabajo, ¿no? Hasta he llegado a pintar con contemporáneos conmigo que he sentido que me han enseñado mucho, como por ejemplo Diego Capuena, Michael Sinaragua. Yo he pintado con ellos y he aprendido bastante de ellos, ¿no? O sea, es toda una relación de muchos artistas que he llevado de la forma
lo he incorporado. El papá de Diego Capuena también me encantaban sus pinturas, el señor Manuel Capuena, ¿no? Por supuesto. Claro, entonces toda una recopilación de eso y siempre tratando de buscar algo que se integre, porque en realidad he agarrado muchos estilos también, he tratado de hacerlo, de ver la forma cuál me sentía mejor, con cuál me sentía cómodo, ¿no? Hasta encontrar una línea ya que siento que me pertenece de alguna u otra forma, lo creo, lo imagino, lo recopilo, utilizo medios, ¿no? Entonces, utilizo diferentes instrumentos, formas, equipos también. Un poco también me baso en una buena cámara. No soy un erudito en ese tema, ¿no? Como tú lo que es. Pero siempre me ha llamado mucho la atención el retrato, los rostros, ¿no? Entonces trato de captar. Me gusta bastante poder captar esas sombras y esas luces que te dan en el día el sol, sobre todo cuando son las 9 de la mañana o cuando son las 5 de la tarde y te pueden salir esas pequeñas sombras que son un poco complejas, cambiar de tono de oscuro a claro, pero me gusta esa tonalidad. Ese es uno de mis favoritos también. Qué hermoso. Y claro, el dominar eso, sobre todo, como suelen decir, es la mirada siempre lo más difícil de una representación gráfica, ¿no? Sí, me gusta mucho empezar de los ojos. Creo que es la ventana al alma, ¿no? Al ser de cada persona. Entonces trato de empezar por los ojos. Cuando yo empiezo a pintar, siempre empiezo por el ojo derecho de cada persona. No sé qué tengo, pero empiezo por ahí, le comienzo a pasar al otro ojo y comienzo a salir, ¿no? Sí, exacto. Pero trato de darle esa fuerza ahí en las miradas. Qué bien, qué lindos estos colores, Frank, Sí, qué hermoso este mural, en serio. claro. Sí, este es un mural que hice el 2017, creo, en la ciudad de Cusco, me acuerdo. En una ONG francesa que hubo un festival. Es una mezcla en realidad porque lo hice con un artista, el fondo de atrás es de un artista de Lima. Ah, ya. Ah, o sea, sí, clásico. Ese es otro de los temas del muralismo, ¿no? Que puedes integrarte. O sea, es un acto colectivo y me parece genial que los artistas jóvenes, sobre todo, abracen esta disciplina del muralismo por diferentes razones, Frank. Yo pienso sobre todo que, bueno, el arte colectivista, el arte hecho por varias manos, por varios ojos, por una parte representa un acto colectivo, lo cual ya en nuestro tiempo es algo olvidado, que se considera casi extinto por el tipo de sociedad en el que vivimos, que es súper individualista, ¿no? Pero además es excepcional que un artista se meta con otro codo a codo a trabajar un mural. Y además en plasmar una idea colectiva, que es muy complicado ponerse de acuerdo, etcétera. Pero esto ya es una excepción. Ahora, la otra excepción del muro es convertir un muro que quizás pueda haber expresado las promesas de un político, como decíamos en algún momento con Ayuco, su entrevista, eso es horrendo, es vicioso y completamente tóxico que una ciudad siga mirando las promesas de un partido político que nunca se cumplieron, ¿no? O sea, se quedan ahí años, palabras que el pueblo está mirando en sus muros y que no son capaces estos políticos ni siquiera de retirarlos, ¿no? Habiendo ganado o perdido una contienda política, se quedan ahí. Entonces, convertir un muro que dice mentiras, ¿no? Y que nos recuerda la desconfianza, entonces, en todo caso, propone una idea negativa, es un mal garabato con un contenido pésimo para nuestros jóvenes. De pronto, convertir ese muro más bien en un espejo del propio lugar, con sus propios personajes, con sus propias vivencias,
es hermoso porque le devuelves a un lugar y lo conviertes en un museo al aire libre, ¿no? Prácticamente es Sí, una galería. Y eso también es algo del muralismo que mucha gente no sabe apreciar, pero que a un poblador, cuando tú le pides su muro, se siente orgullosísimo, ¿no? De que su casa, su muro, claro. se convierte en un museo, ¿verdad? Sí, obvio que sí, es todo un tema. He visto acá y en otros lugares también cómo ese tema de concientizar e incentivar el tema de los murales, el tema del arte a través de los murales, es todo un proceso, ¿no? San Martín, la región San Martín es una de las regiones que tiene bastante talento y bastante arte. Me he dado cuenta que lo que es Tarapoto, Lamas, Moyobamba, son lugares que el muralismo ha crecido bastante en estos últimos 5 años, ¿no? Rioja, que por ejemplo también está incorporando ahorita nuevos proyectos a futuros que quiere hacer, se ha realizado un proyecto piloto también de muralización. Y así como ellos, también hay otros lugares, ¿no? San José de Sisa, que también, poquito por ahí, un poco los murales. Juanjuy también, que se ha comenzado a realizar murales de diferentes artistas, ¿no? Entonces, la gente cuando ve eso al principio es como que se asusta, ¿no? Es de algún partido político, te preguntan de Exacto, frente. exacto. No, tienes que decirle que no. Entonces, ya para la segunda, ya la gente ya un poco más se apoya, colabora, y así es como un circuito, ¿no? Entonces, va creciendo, vas cambiando ese chip de la persona, y eso es lo que ha pasado acá en Moyobamba, que en realidad creo que tiene bastantes murales, creo que hay registrado como 150 murales acá en la ciudad, ¿no? Lamas también es otro lugar muy bonito que tiene muchos murales, muchos murales. Muy Obama, ¿no? Sobre todo cuando, por supuesto, tienen ustedes el apoyo del gobierno Sí, regional. eso también es un punto, ¿no? Que el tema de la Dirección de Cultura es también un tema importante que está acá, ¿no? Pero también hay mucho apoyo de la entidad privada en realidad, porque hay murales que a la vista no están, no se ven en la calle, pero están dentro de restaurantes, sitios turísticos, no sé, incluso casas, ¿no? Entonces como que ese chip se ha comenzado a cambiar. Es muy interesante, muy bonito. Hay una intención ahora de continuar con el muralismo y se está extendiendo esto a los colegios, a las entidades públicas. La mayoría de colegios de entidades del Estado están optando, ¿no? Por trabajar sus muros en esta manera. Sí, exactamente. Incluso hay acá un colegio, el Serafín Filomeno, que ya tiene más de 100 años, que toda la fachada se ha pintado, ¿no? Ellos mismos, como institución, han comenzado a realizar murales, ¿no? Muy interesante. Sus Te mismos vas alumnos. a... No, no, no. Claro, o sea, lo pinta un artista, ¿no? Pero de una y otra forma ellos han visto los recursos para poder intervenir los murales, ¿no? Ah, ya, ya. Y claro, Excelente, ¿no? exacto. Sí, Ah, sí, esa es una manera. Muy apreciable esto, ¿no? Realmente, bueno, yo creo que el apoyo no solamente debe venir de casa, sino también, por supuesto, de las autoridades, porque los muros tienen esta capacidad, esta versatilidad de comunicar en modo espontáneo, rapidísimo, ¿no? Y muy intenso, ¿no? Es una fuerza enorme la que tiene un mural que es sobrecogedor por sus dimensiones. Y vemos acá, Frank, que tú has logrado una técnica, pues, bastante elevada de calidad de tus trabajos, lo cual nos hace gracias. muy contentos porque tú eres autodidacta y habla muy bien de tus capacidades. Imagínate, Frank, si tú hubieras llevado una escuela de 5 años, ¿no? De 4 años, ¿tienes todavía Claro. en mente, tienes en mente todavía, digamos,
trabajar en tu formación a nivel académico o lo has descartado? Bueno, creo que en lo que respecta al aprendizaje en tema de, por ejemplo, si entrar a una escuela de bellas artes, en realidad no. Lo he visto de la siguiente forma, o sea, para aprender todo lo que es dibujar, a pintar, creo que no de esa forma, pero sí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que es la escultura, ¿no? Por el tema de la anatomía y todo eso. Tal vez por ese lado sí me podría tratar de formar, ¿no? Pero hay ciertas cosas que me han ayudado y que me gustaría mejorar, como por ejemplo lo que es el diseño, ¿no? Poder manejar así programas y eso, que básicamente a mí me ayudan mucho, ¿no? Marketing, todo ese tema también es un tema que conjunto te ayuda bastante a poder, sobre todo porque tengo otros proyectos también un poco más personales que van ligados con el tema del arte, ¿no? Entonces, de esa forma, yo creo que tal vez mejorar y todo eso, ¿no? El tema de la fotografía también es algo que no he llevado ningún curso, no lo he aprendido de así un poco empírico. Me gustaría aprender ese tema, por ejemplo, ¿no? Poder desarrollar, poder mejorar en ese aspecto, porque para mí es algo muy importante, una buena fotografía y sobre todo si es una foto tomada por mí por un tema de autenticidad, ¿no? Para poder hacer mis murales, mis retratos. Siempre trato lo posible de que la imagen sea, la fotografía sea mía, ¿no? Siempre en lo posible, ¿no? Ajá. Y bueno, seguramente hay dos aspectos en el trabajo de un artista, más allá de su trabajo en sí mismo, el seguir aprendiendo, pero también el empezar a enseñar. Eh, Tú, obviamente, debes tener un ejército de gente que te sigue y te dice, Machuca, enséñame, Sí. quiero aprender a pintar, ¿no? O sea, esa es la clásica. Y tú ya has dictado talleres, Frank. Eh, sí, he pasado también esa etapa hace unos años. Yo he sido profesor de arte en el centro del adulto mayor. He trabajado como casi 4 años dictando Ajá. taller. Sí, entonces he aprendido mucho porque he trabajado con personas de la tercera edad, ¿no? Entonces es todo un mundo diferente. También he enseñado un poco a jóvenes, pero como que en realidad no es algo que me apasione en realidad mucho, ¿no? O no tengo mucha paciencia para eso. Pero sí he tenido un par de alumnos, unos cuantos que han venido a mi taller y todo eso. Obvio, siempre me dicen que quieren aprender o quieren ponerle a su hijo a que aprendan a pintar y todo eso, ¿no? Pero a veces por el tema del tiempo no lo puedo hacer, ¿no? Pero sí me gustaría más adelante, de alguna u otra forma, poder enseñar a jóvenes que recién empiezan a salir, que quieren y aprender, ¿no? Yo no me hago ningún problema. Mucha gente que me escribe, hay gente desconocida que me escribe a las redes diciéndome, hola amigo, ¿qué material usas? ¿Cómo dibujas? ¿Cómo haces eso? Entonces yo les comparto lo necesario, en realidad todo, les comparto casi todo para que puedan tener una idea de cómo trabajar, ¿no? En sus obras, pues entonces sí me gustaría más adelante volver a retomar ese tema de poder enseñar. Ajá. Bueno, tienes algunos saludos. Tienes tus hinchas que te siguen. Vamos a revisar aquí. Te saluda Silver Peso, colega de la asociación. Claro, pintado con él hace mucho. Ajá. Después te Un está buen amigo. Luis Santillán. Ah, un familiar de Iquitos. Que sigan los éxitos, jovencitos. Saludos de la familia Santillán Tangoa desde Iquitos. Muy bien. Tenemos a Norit López que nos dice felicidades, Frank. Gente de acá de Moyobamba, ¿no? Carlos Iván Cabrera que te dice grande, Frank Machuca.
Cindy Flores, excelente, Framachuca, éxitos. Y tenemos también a Juan Lozano, nuestro compañero, Claro, un gran amigo. nuestro compañero lamista que se encuentra en este momento en Cajamarca. Trabajo por allá, ¿no? Aprecio mucho tus retratos. Frank, ¿qué cosa piensas tú, en todo caso, de la era digital? ¿Cómo has recibido un poco este impacto? Bueno, tú eres de una generación en la cual el mundo digital es prácticamente que te pertenece sin ninguna duda, como si fuera pues parte de tu vida, pero ¿te dedicas también a trabajar arte digital? Muy poco, no, en realidad no es porque no me guste, sí lo aprecio, pero no es un tema de que me llame mucho la atención, ¿no? Me gusta más el tema del papel, o sea, no, sí me gustaría aprender, ¿no? A un futuro. Lo que sí manejo un poco es el tema del diseño, ¿no? Siempre me he tratado de pulir, tratando de usar, por ejemplo, programas de Adobe, ¿no? Photoshop, un poco de Illustrator, ¿no? Siempre he tratado de incorporar, porque creo que es una herramienta que ayuda bastante, sobre todo en el tema de los murales, ¿no? Y cuando haces algún tipo de cuadros, siempre trato me pasa, por ejemplo, a veces con los clientes, así, con gente que quiere algún proyecto, un mural, trato de yo darle un boceto ya pues diseñado, ¿no? En Photoshop o algún otro programa, ¿no? Trato de utilizarlo de esa forma. Ajá. Y de los últimos trabajos que has hecho, por ejemplo, ¿has ido cambiando tu técnica? ¿Qué es lo último que estás utilizando, digamos, como materiales o técnica en tus murales, sobre todo? En mis pinturas. Sí, en tus murales, ¿cuáles son tus últimas innovaciones en cuanto a técnica o a materiales para trabajar? Claro, yo siempre utilizo pintura lavable, ¿no? En lo que es murales. Básicamente el tema de ahora es todo un proceso, como te digo, siempre pintaba flores, fauna, ahora ya un poco más temas surrealistas, tratando de que tenga un mensaje, sobre todo ecológico, ¿no? Siempre busco algo que la persona que pase por el mural lo pueda ver, lo pueda interpretar y el arte, y lo pueda ver a su forma, ¿no? Me gusta mucho hacer el realismo, sobre todo en los rostros, pero a veces me dicen por qué a las hojas no le hago muy detallado, ¿no? Entonces a mí me gusta incorporar manchas, entonces hago un juego ahí de pinceladas, ¿no? Que al ser mural, al tú alejarte unos 10, 15 metros, cambia eso, ¿no? No ves esos empastelados, esas manchas que te da la brocha, ¿no? Es lo mismo que me pasa ahora con los cuadros. Suelo también utilizar espátula. Me gusta bastante la textura de la pintura que te deja la espátula como alto relieve, ¿no? Entonces, como eso no puedo hacer en un mural, suelo hacerlo con la brocha y quedan como pequeñas manchas, ¿no? Entonces es un juego más de colores lo que llego a hacer, ¿no? Pero sí, también tengo en algunas zonas donde trato de detallarlo, de hacerlo, y en otras partes un poco más prolija, como que más a mi modo, ¿no? Entonces, siempre tratando de innovar, siempre utilizo también lo que me ayuda mucho las líneas, las figuras geométricas también me gusta mucho incorporar y sobre todo siempre trato de meter algo orgánico, ¿no? En el mural, sea cual sea el tipo, sea una figura humana o un paisaje o lo que sea. Estos trabajos han sido hechos en Argentina, ¿verdad? Ese es pintado claro, el mural alto es de Argentina, este es en Uruguay. Este es Darín, Claro, ¿no? claro, Ricardo Darín, ese es un mural muy alto, fue una experiencia única, muy linda, porque Sí. pintar ese formato fue increíble en realidad, estar en un elevador
y pintar en esa altura fue muy, muy emocionante. Y ver el acabado ya terminado fue muy lindo. Incluso mucha gente hasta el día de hoy me escribe, me manda fotos del mural, porque se hizo más bonita la calle, se hizo más transitable. No, La aparte que misma municipalidad. es monumental, es impresionante ver un muro tan alto con Ah, este personaje, bueno, que para los argentinos es un personaje muy, muy querido, ¿no? Sobre todo por la personalidad de este actorazo que se llama Darín, que fuera de cámaras es más importante, más impresionante que que en las películas, porque tiene, pues, posee una personalidad arrolladora y unas convicciones políticas que van más con el futuro, ¿no? Lo he escuchado sí, muchas veces. Ese es todo un personaje, pues, para la claro. Argentina. Y si te das cuenta, hay una combinación de un tipo de arte que es netamente porteño, ¿no? Que es el fileteado porteño, que es la parte de Sí, abajo. sí, sí. Seguramente lo habrás visto, lo habrás escuchado, es muy típico de ahí, ¿no? Es una Sobre mezcla que, es típico sobre todo del barrio de La Boca, donde tú ves esos exacto, fileteados son parte de una fusión muy interesante de lo italiano napolitano, sobre todo claro, muy las clásico. volutas. Ujú. Ya, Los pues colores. entonces esto es una mezcla que hice con un artista. Yo trabajé con un artista, fileteador se les dice a este tipo de artistas que hacen estos como marcos, ¿no? Con flores y las Las volutas marquesinas. estas. Sí, Sí. sí. Qué Y hermoso, ¿no? tengo varios trabajos con él, ¿no? Es un hermano mío, un amigo mío que me ayudó bastante y aprendí mucho de él. Qué bonito. Felicidades, Frank. Qué Gracias, interesante amigo. a tu edad poder estar en contacto, digamos, con otro tipo de pensamiento visual, ¿no? Con otras formas de trabajo y poder plasmar sobre todo colectivamente. Qué interesante, de verdad. Muy bonito. Claro, ese también es otro, ¿no? Otro tipo de fileteado. Si te das cuenta, el filo es un fileteado. Toda una marquesina. Bueno, eso se utiliza Claro. bastante. Es muy bonaerense, como dice esto, y sobre todo muy Mm, del barrio de La Boca, ¿no? sí, y es todo un tema de, también es una escuela para hacer eso, ¿no? O sea, Ajá. hay todo un estudio para hacer el fileteado. La verdad que yo quise hacerlo, pero en realidad era muy difícil hacerlo. Imagínate. Ujú. Y volvemos a nuestra selva. Aquí, como vamos a observar de aquí en adelante, tú tienes en esta serie, bueno, esto es chileno en realidad, ¿no? Claro, ajá, Este es el mundo mapuche, ¿no? sí. Esa es El- una pintura mapuche, ajá. Ujú. Bueno, Argentina y Chile comparten un poco esta realidad mapuche. Hoy en día bastante sonada por el atropello que hacen a las comunidades indígenas Sí, mapuche por sus extensiones de terreno que les han ocupado, que les están expropiando, ¿no? claro, estos murales, por ejemplo, es un proyecto que se hizo en un túnel, se pintó 600 metros de un túnel ahí en Buenos Aires, ¿no? Entonces la temática era una temática sobre los pueblos originarios, ¿no? Porque mucha de la población de ese lugar como que no conocen, como que se han extinto los pueblos originarios, entonces era como una forma social de hacer ver lo que le estaba pasando a las comunidades, ¿no? Cómo se estaban extinguiendo de a poco simplemente por las mismas personas, ¿no? Excelente el poder intervenir de esta manera. Y bueno, ahí nos damos cuenta, por una parte, el compromiso que tiene todo artista. Bueno, muchos pintores se eximen un poco, se alejan un poco de esos compromisos sociales. Algunos pintores estéticamente son de un altísimo nivel, sobre todo académico, pero podríamos decir que en muchos casos ellos se retraen voluntariamente de estos compromisos con sus propias luchas políticas, sociales o étnicas, y quizás para no entrar en conflicto con el mercado, ¿no? Con el tipo de clientes que compran sus obras, pero
este es otro punto siempre a favor de quienes son, como te repito, pintores del pueblo, ¿no? Yo aprecio mucho y creo que la mayoría de quienes apreciamos el arte sabemos lo difícil que es tener, digamos, un mercado que pueda darte sostenibilidad a tu trabajo. Más aún cuando tú abrazas ciertos principios, por ejemplo, de la conservación de los bienes patrimoniales o de los bienes ambientales, étnicos. Entonces, entras prácticamente en conflicto con el mundo que no lo respeta, ¿no? Y ellos probablemente no son tus clientes potenciales, quienes no creen en estos principios y valores. Y este es un punto a favor siempre en el artista. Este es un punto de vista personal, pero creo compartirlo con casi la mayoría de los críticos de arte, con los consumidores de arte. El abrazar estos aspectos sociales engrandece, ennoblece, digamos, la carrera y el aprendizaje de un pintor. Entonces, no hay que olvidar esto, que la única manera, o una de las poquísimas maneras de cambiar la sociedad, de sembrar en manera natural, digamos, estos valores, es a partir del arte. Y la pintura es un vehículo importante de este aprendizaje porque queda en un muro, nos recalca constantemente la presencia de personas diferentes a nosotros, como es en este caso. Imagínate, Argentina arrolló completamente sus identidades originarias, le pasó por encima un bulldozer, un camión, ¿no? Y le echó tierra encima, pero han sobrevivido. En muchos casos, bueno, yo también estaba convencido que la Argentina no tenía unas identidades, digamos, digamos, unas identidades antiguas, pero existen 17 identidades nativas en Argentina. Entre ellos están los calchaquíes, por ejemplo, los guaraníes, los tupi guaraní. Los querandines. Y de eso muy pocos se informan. Los mismos argentinos no tienen ni idea de que estas... Claro. O sea, hoy en día, Frank, y no me dejarás mentir, tú que has viajado bastante, gracias a la globalización, conocemos un montón de cosas del mundo y nos hemos estado interrogando, pucha, si me están invadiendo películas hindúes por todos lados, turcas, ¿qué cosa soy yo? O sea, dentro de mi identidad peruana, ¿cómo soy? ¿No? ¿Quién soy? Y eso se pone en contraste siempre cuando tú vas al encuentro de otras diferencias, y justamente estas diferencias enriquecen pues a un país. Entonces, sí, felicidades también por este gesto que tienes tú de defender y asociarte, ¿no? En comunidad con otros artistas a defender estas vivencias, estas sobrevivencias de un planeta llamado Tierra, en el cual han habido pues culturas originarias. Mira qué bonito. Esto parece más mexicano, ¿verdad? Sí, es una Catrina que lo hice para un estudio de tatuaje acá en Moyobamba, ¿no? Y hace poco lo volví a replicar ya en un cuadro porque el mural se perdió y lo volví a hacer ya en un cuadro grande, ya de más de 1 metro, con puro óleo, porque la niñita que está ahí era mi modelo, ¿no? O sea, el tema de hacer un mural también hay un tema antes de un tema de ordenarse, de maquillar, ¿no? No es solamente ir a pintar, como te decía, hay un tema hay un tema de fotografía, hay un tema de ver una posición. Entonces a esta niña muy linda sobre todo le llegué a pintar el rostro, ¿no? Para que tenga ese maquillaje, ¿no? Y otra vez le volví a pintar, ¿no? Entonces todo, siempre trato de hacer eso, ¿no? Tiene diferentes fases, es como una preproducción, ¿no? Claro, una preproducción, le puse sus hojitas rojas, las hojitas rojas también les puse y todo, ¿no? Yeah. Muy bonito, muy bonito. Qué lindo poderle regalar a una criaturita su propio retrato, imagínate, ¿no? Muy lindo. Y es uno de los murales que más le gusta a la gente, siempre me preguntan sobre este mural, ¿no? Entonces, con más ganas todavía. Uh-huh. Cuéntanos un poco esta obra.
Bueno, él es mi amigo el fileteador, ¿no? Ok. Que te comento, sí, el fileteador porteño, ¿no? Entonces, esto, si te das cuenta, es también una intervención con otro artista, un artista peruano, pero ya criado en Argentina. Entonces, si te das cuenta, la parte del Turquesa, del AVE, toda esa zona ya es un poco su estilo, ¿no? Hemos tratado de incorporar, entonces, sobre un poco sobre el tema de la vida y la muerte que cada persona pasa, ¿no? El cráneo, la calavera, viene a significar la muerte, entonces Ujú. el ave es como la vida, por eso hay como unas ondas que llegan a la persona y te hacen ver que tienes que luchar por lo que quieres, ¿no? Por lo que anhelas, por la vida. Ujú. Bueno, el arte de la pintura, todo un lenguaje, ¿no? Imagínate, Eh, ya el simbolismo explicado de esa manera, por supuesto. Ujú. Esto es Juan Juy, ¿verdad? sí, ese es Juan Juy, es un mural de la Dirección Desconcentrada de Cultura, también como siempre, tratando de poner la flora, la fauna, ¿no? Me gustó mucho porque se pudo hacer las cosas arqueológicas que hay ahí, ¿no? Creo que esto fue como que un mural pionero ahí en la ciudad de Juanjoy. No había más murales en ese colegio y después de esto me acuerdo que se pintó todo un trayecto, yo ya no estaba acá, pero se pintó ahí, pintaron artistas, me acuerdo, pintó Diego Capuena, Guatzilde, mi amigo Wincho, pintaron toda esa zona. Entonces, a partir de este mural comenzaron a salir más murales, ¿no? La municipalidad vio, entonces, en diciembre se pintó un mural parecido también ahí, a su costado, también del Ministerio de Cultura. Excelente. Y coméntanos esta obra. Bueno, esa obra fue en el transcurso que estaba viajando. Esta es una obra en Porto Alegre, ¿no? En Brasil. Ajá. Claro, es muy importante para esta ciudad. Era la historia de una gaucha. Se llamaba algo sobre Terra. Creo que ahí está escrito, no me recuerdo muy bien, pero Ana Terra, algo así. Ay, ay. Entonces, fue un trabajo que se hizo en un hostel muy bonito y tratamos de poner ese tema cultural, ¿no? Porque es una novela muy conocida, lo han llevado al cine y de muchas formas, ¿no? Y atrás hemos puesto la bandera de Brasil en formas de flores, ¿no? Entonces, de igual manera, la parte de abajo escrita está hecho por mi amigo fileteador, y él, bueno, o sea, es un capo en lo que hace, ¿no? Y ha hecho la letra, ¿no? Normalmente los que hacen fileteado porteños saben, tienen una excelente caligrafía, ¿no? Entonces hemos conjugado nuestros dos estilos y este es el resultado que en realidad me gustó bastante. Y incluso hay muchas veces que me mandan fotos del mural que gente peruana llega y se toma fotos, ¿no? Muy bonito lugar. Qué hermoso, Solo ¿no? porque, sí, en realidad más que todo porque está hecho por un peruano, ¿no? Y sobre todo porque es de la selva. Claro, claro, imagínate, ¿no? Qué privilegio ahí, enorme. Bueno, este es un trabajo magnífico, pues. Este es más bien hiperrealista ya. Sí, también he abarcado un poco de eso. O sea, en realidad, cuando tengo ganas de pintar, lo hago. También he pintado, me gusta mucho el impresionismo también. Cuando tengo ganas de hacer un paisaje, lo hago. Me gusta también. Tengo una colección bastante. Este es un cuadro que lo envié a Europa. También está hecho con acrílico, ¿no? Es todo un proceso que me ha durado más o menos como 8 días. Es como una pequeña impresora que vas detallando de a poco los detalles de las arrugas, de las marcas que tiene esta Xiaomi, ¿no?
me gusta bastante hacer este tipo de retratos. Qué buen trabajo. Esto es uno de los últimos, Frank. No, esto debe tener ya como 2 años más o menos. Ah, ya, ok. Es un lindo trabajo. Déjame decirte que Gracias. me he quedado impresionado de tu capacidad de generar, sobre todo estos matices, como tú dices, ¿no? Pareciera una foto, realmente es un trabajo hiperrealista, ¿no? O sea, muy meticuloso este trabajo y me imagino lo difícil que debe ser llegar a esta técnica. Muy bien, excelente. Sí, claro. Justamente la vez pasada me hicieron una pequeña entrevista y había hecho una pequeña descripción, ¿no? Que cuando estaba empezando a hacer los murales, los cuadros, es algo que me pasó y me incentivó porque justo tenía una señora que le gustaban mis trabajos, ¿no? Entonces, a la señora me dijo que me dedique a hacer otra cosa, ¿no? Que le gustaba lo que pintaba flores, ¿no? Pero retratos que no le gustaban, ¿no? Entonces, eh, fue como que un impulso más para poder seguir y pintar y fue un poco a poco, ¿no? Fue como un empujón que me dio, fue una crítica muy buena. Fue en realidad un reto el que tú asumías en ese momento, ¿no? Sí, de ahí empecé a hacer rostros y rostros. Una frase retadora, el que te digan, bueno, tú no estás mucho como para retratos y tú dices, no, ¿cómo no? Claro. No, pero no hacía muchos retratos, recuerdo. Bueno, Pero sí, me ayudó. créeme que lo has logrado bastante bien y estás aprendiendo muchísimo más todavía. Imagínate con la capacidad que tienes tú y el talento natural, todavía te falta muchísimo por descubrir de tus capacidades, Frank. Bueno, Gracias, amigo Herbert. estamos sumamente complacidos. Mira, el tiempo nos está ganando y estamos ya a punto de cerrar esta transmisión. Eh, Quería preguntarte algo más íntimo, más personal, Frank. Eh, hay una frase que tú siempre repites y es que la vida te cambió con el arte. Cuéntanos por qué. Porque, claro, porque me estaba formando para ser un ingeniero ambiental, ¿no? Me estaba, me estaba instruyendo para eso. Estudié 5 años la carrera, entonces, en todo ese lapso dejé el dibujo por cosas estudiantiles, dejé el dibujo y de la nada tenía unos bocetos y la Dirección de Cultura me invita a hacer una exposición. Y eso, por eso siempre digo que me cambió un 180 grados, me dio la vuelta porque me rompió ese esquema de ordenado que tenía como ingeniero, ¿no? Entonces, Claro. me pasé a un lado nuevo, a nuevas formas de ver la vida, de ver nuestro planeta, ¿no? Obviamente la carrera me ayudó mucho, bastante, y no lo iba a dejar en los últimos ciclos, así que lo terminé, hice mi tesis, me colegié y todo, pero no lo ejercí por el tema de que el arte era una cosa que estaba dentro de mí y tenía que desarrollarlo, ¿no? Entonces, lo seguí haciendo. Creo que solamente trabajé como ingeniero ambiental 5 meses más o menos, ¿no? Y vivía estresado en una computadora, adolorido, hasta que mi única forma de desestresarme era pintando, ¿no? Entonces comencé a pintar y seguí pintando y sin que me dé cuenta, ya estaba ya casi todo el tiempo haciendo arte, pintando murales. Como te digo, ha sido una transición porque he pasado muchas cosas, buenas, malas, en tema de arte. He obsequiado bastante también mis cuadros, ¿no? Entonces ha sido todo un proceso muy lindo que lo he aprendido. Es por eso que yo pienso que desde el momento que hice la primera exposición,
me cambió total y radicalmente, ¿no? Porque ya pude hacer lo que yo quería, ¿no? Entonces, es algo que me levanto todos los días y veo la forma de hacer arte, ¿no? Pero agradezco de por sí, la carrera ha sido muy gratificante porque he aprendido tal vez muchas cosas, ¿no? Porque también está muy ligado al tema de la conservación de nuestros recursos y todo ese tema, muchos temas que se pueden graficar, que día a día se ven en nuestra sociedad, temas de los residuos sólidos, la contaminación ambiental. Entonces, es como la parte teórica que me han dado y ahora lo puedo graficar, ¿no? Lo puedo mostrar, ¿no? Entonces, esa es una forma que considero que me ha bloqueado, me ha cambiado la vida. Muy bien, Frank. Bueno, estamos convencidos que esta entrevista, aparte de que, bueno, se hace en vivo, por supuesto, y tiene un valor importante ya en sí mismo el poder tenerte virtualmente en un salón. ¿Cuánto me gustaría, hermano, tomarnos un café, podernos abrazar y poderte realmente congratular? Claro, claro. Por tu trabajo? Me hace sentir muy orgulloso de esta región. El poder presentar estos programas para mí como experto en arte, como comunicador y artista visual, es un placer siempre conversar con artistas jóvenes por la propuesta, por la capacidad que tienen de aprender y de enseñar con el ejemplo, ¿no? Sobre todo yo hablo de enseñar con el ejemplo por las decisiones que vas tomando. Esto que nos acabas de decir es un testimonio fuertísimo, enorme, que a cualquier persona le puede mover el piso y le puede también cambiar la vida y le puede hacer tomar decisiones, como por ejemplo, bueno, reconozco que soy artista y voy a completar o complementar mis actividades diarias con algo que realmente me guste, ¿no? No hay otra vida. Esta es una vida única, este es un momento único de cambio también. Estamos en un momento en el cual, Frank, la humanidad entera se ve en un portal y tiene que tomar decisiones, este famoso reinventarse. Para los artistas, la palabra me estoy reinventando no significa solamente empezar a hacer actividades diferentes para sobrevivir. Todos los días nos levantamos y nos reinventamos un trabajo porque nuestro trabajo es inventarnos cosas que no existen y plasmarlas. Entonces, es importante nuestro trabajo para la sociedad y lo que expresamos desde esta plataforma de ArtPlasam, de la Asociación de Artistas Plásticos de aquí de la región, es recuperar el valor del arte en nuestra región, sobre todo en los jóvenes, sembrar esta esperanza en un mundo mejor a partir de la cultura, a partir de la pintura, en este caso, de estos temas que nosotros estamos tocando, y me parece ejemplificante y muy edificante tu ejemplo como artista, tu recorrido, siempre coherente, con mucha sencillez, sobre todo porque los artistas también tenemos egos gigantes, y es justamente en esa sencillez donde se reconoce tu grandeza, Frank. Muchos éxitos para el futuro. Espero podernos reunir pronto y poder también mostrarle a los amigos un verdadero documental como merecería, con todos los muralistas de la región y, bueno, los artistas plásticos a partir de esta plataforma. Frank, ha sido un honor muy grande, un placer haberte tenido virtualmente aquí, hacer llegar y el conservar después esta entrevista para el futuro en los servidores de las plataformas en las cuales estamos emitiendo, para quienes quieran hacer investigación en algún momento. Sí existen pintores, sí existe el arte en nuestra región, y a las autoridades que siempre reclamarles, siempre mostrarles este trabajo como un ejemplo de lo que deberían ellos apoyar para engrandecer esta región. Entonces, palabras finales, Frank, para agradecer y despedir a los amigos que nos han estado siguiendo. Claro, bueno, de antemano agradecerte por esta entrevista, ¿no? Muy emocionado también de poder interactuar contigo. Espero que lo que está pasando ya termine, la pandemia y todo, y como tú dices, poder tomar un café. Bienvenido cuando gustes acá a mi taller, como todos nuestros amigos, artistas y no artistas. Yo siempre les recibo en mi casa, les muestro un poco de lo que hago. Hay gente que a veces llega de la nada y toca mi puerta y bienvenidos sean, ¿no? Un poco de arte
te llena de vida, te llena el alma y te cambia el día, te cambia mucho. Entonces, a toda la gente que ha visto esto, agradecerle a la Asociación de Artistas también muchas gracias, y a todos los jóvenes que se están forjando en este mundo de arte, que sigan pintando, que hagan lo que les gusta o que no lo dejen, ¿no? Traten de llevarlo siempre. Si han estudiado una cosa, si se ejercen otra cosa, igual, si les gusta hacer esto, no lo dejen, ¿no? Porque esto va más allá de tener talento. Creo que esto es persistencia, ¿no? No dejarlo, es práctica, es querer hacerlo, ¿no? Entonces, muchas gracias de antemano por la entrevista, y nada, esperamos estar juntos entre artistas nuevamente como lo hacíamos antes de la pandemia, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, Frank, encantado entonces. Y a los amigos que nos van siguiendo, vamos a mostrarle todo el cariño que le pueden brindar en esta oportunidad a Frank. Harry te dice saludos, Machuca, excelente moralista. Luis Magali Vargas, bravo, Frank. Amar lo que hacemos con el corazón. Marcelo nos dice, muy chévere. Saludos a Machuca, el hijo pródigo del Alto Mayo. Después tenemos a Karina Rigifo que dice, muy bien, éxitos Machuca. Eric Andy, Pinchi y César Mesa que nos dice, Frank, genial, saludos desde las Malvinas, Argentina. Hiciste un trabajo acá. Fíjate, te están mirando por la Saludos. Malvinas, Argentina, lo máximo. Saludos y gracias a todos. Muy bien, entonces has dejado y estás escribiendo páginas muy hermosas en los corazones de las personas, Frank. Te agradecemos nuevamente y no se olviden, amigos, que mañana tenemos en Arplazán a Amaro Serruche, un excelente pintor, diseñador y sobre todo ilustrador de cine, que es pucallpino y que nos está visitando el día de mañana para brindar justamente un taller en el cual nos va a enseñar cómo es su trabajo de novelista gráfico, de investigador. Es un exalumno de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes. Entonces, amigos, ha sido un placer. Muchísimas gracias por el espacio. Frank, te volvemos a agradecer y será hasta una próxima oportunidad en la cual nos encontremos nuevamente aquí en la plataforma de Casa Tuzu y la galería virtual Casa Tuzu y en el espacio que estamos brindando aquí en Arplazán, la Asociación de Artistas Plásticos de la región San Martín. Muchísimas gracias, Frank. Hasta la próxima.